¿El bullying se vive diferente en una escuela pública que en una privada? ¿Hay más violencia en una que en otra? ¿Importa el contexto o el tipo de institución cuando hablamos de acoso escolar? Estas preguntas nos las hacen todo el tiempo y en este episodio decidimos explorarlas a fondo. Pero en lugar de dar una sola respuesta, fuimos directo a quienes viven esta realidad. Entrevistamos a 2 maestras, una de escuela pública y otra de escuela privada, y también a la coordinadora de capacitación de Fundación en Movimiento, quien ha recorrido decenas de escuelas en todos los contextos. Juntas vamos a analizar lo que ellas nos compartieron, sus retos, sus logros, las formas en que se manifiesta el bullying en cada espacio y lo que descubrimos puede ayudarte a ver más allá del tipo de escuela y enfocarte en lo que realmente importa. La forma en que cuidamos o no a niñas, niños y adolescentes en sus espacios educativos. Porque prevenir el bullying no depende del costo de la colegiatura, sino de la voluntad, la preparación y el compromiso de toda la comunidad escolar. ¡Comenzamos! Esta es una conversación real sobre todo lo que está pasando en torno al acoso escolar, porque hablarlo no es terapia, pero ayuda. Bienvenidas y bienvenidos a No es terapia, pero ayuda, el podcast creado por Fundación en Movimiento para hablar de frente sobre el bullying y compartirles perspectivas diferentes. Yo soy Nimsi Cisneros y como en cada episodio me acompaña Isabel Portillo. Hola Isa. Hola Nimsi, un gusto estar aquí contigo para hablar sobre un tema que nos comenzamos a preguntar. ¿El bullying se vive igual en una escuela pública que en una privada? ¿Hay más violencia en una que en otra? ¿O es solo una percepción que tenemos por los casos que se hacen virales? Y creo que no solo nosotras nos hemos hecho esas preguntas. Seguramente muchas personas se lo han preguntado y por eso decidimos no responderlas solas. Hoy vas a escuchar las voces de 2 maestras, una que trabaja en una escuela pública y otra en una escuela privada. Ambas nos comparten cómo se vive esta problemática desde su trinchera. ¿Cuáles son los retos, los matices y las coincidencias? Y además, platicamos con una colega que ha visitado escuelas por todo el país como coordinadora de capacitación de Fundación en Movimiento y que tiene un panorama muy amplio sobre lo que realmente pasa en los salones, los patios y los pasillos de las escuelas. Porque más allá de si es pública o privada, lo que queremos saber es qué podemos hacer para detener esta grave problemática. Algo que me llamó mucho la atención es que, aunque vienen de contextos distintos, las 2 maestras mencionaron que el bullying tiene formas muy similares. En ambos casos mencionaron el bullying verbal, insultos, apodos y también mencionaron que hay bullying de exclusión. Exacto, y justo ahí es donde creo que está la clave. El tipo de escuela no cambia la esencia del problema. Ahora vamos a escuchar lo que ambas dijeron, pero antes quiero que sepan que una de las maestras es de una escuela primaria y la otra es de secundaria, razón por la cual escucharán algunas diferencias entre los tipos de bullying que se presentan. Bueno, pues las agresiones más comunes que existen entre nuestros estudiantes evidentemente son las verbales, los insultos, los apodos, las burlas, las amenazas, y evidentemente las exclusiones sociales, ¿no? El ignorar o aislar a compañeros que cuentan con una condición ya sea muy vulnerable en cuestión familiar, en la cuestión académica, inclusive hasta la física, ¿no? Y sobre todo el acoso digital. Esto a través del celular, en las aplicaciones más marcadas TikTok e Instagram. En ellas vemos muchas agresiones
sobre todo verbales, pero llegan a lastimar mucho en lo emocional, ¿no? Al ser una institución privada, estos privilegios que en ocasiones considero que los papás no son tan conscientes, y era algo que al menos yo desde que llegué al colegio sí observaba que sucedía. Las cosas, el precio de las cosas no nos hacen válidos como personas, ¿no? O sea, pasa muy, pues pareciera como en esta parte que no sucediera, pero son comentarios, son acciones que los niños llegaban a tener desde pequeños, a lo mejor desde primaria baja, que le llamamos nosotros. Se podía observar más con los chicos de primaria alta, ¿no? Hay otro punto importante que me gustaría resaltar, y es que aunque en ambos tipos de escuelas se vive bullying, hay una diferencia que tenemos que poner sobre la mesa. En escuelas privadas a veces hay más acceso a orientación, a psicólogos o a campañas internas, pero también hay silencios, miedo a afectar la imagen o presión por no hacer ruido. Y en públicas muchas veces hay voluntad, pero muy pocos recursos o falta de personal capacitado. Eso que mencionas es muy cierto, y es una realidad que no podemos dejar de ver, porque no importa si tienes uniforme con un escudo bordado o uses uniforme con los típicos colores de una escuela pública, lo que importa es si dentro de tu escuela hay o no herramientas reales para prevenir y atender el acoso escolar. Eso que dices lo explica nuestra colega Alma Figueroa, a quien le preguntamos ¿dónde se identifica más fácilmente el bullying? Si en escuelas públicas o privadas, ¿y por qué? Las escuelas públicas no cuentan con departamentos de psicopedagogía, que no hay una personal, quizá pueda estar las personas de Guamasi o otras instancias que son parte de la Secretaría de Educación Pública para el bienestar de las infancias y adolescencias, que estén revisando de manera constante y paulatina las denuncias que puedan existir sobre situaciones de acoso escolar. Está ok. Pero sabemos que muchísimas veces en el sector privado puede existir una persona que está visitando diferentes centros escolares para atender eso. Entonces no hay una constancia. Entonces podríamos decir que en el sector público, al sí existir un departamento de psicopedagogía, que muchísimos centros escolares cuentan con tutores o con el prefecto que está dedicado solamente a un salón y puede estar revisando de manera paulatina cómo es la interacción y puede dar un seguimiento a las incidencias de acoso escolar, yo podría decir que en el sector público se cuenta con mayor presencia de adultos que pueden estar regulando y dándole seguimiento a las situaciones de acoso escolar. Entonces, siguiendo esta línea que Alma nos menciona, ¿habrá diferencia en la preparación de los docentes entre una escuela pública y otra privada? Porque inmediatamente podríamos pensar que hay escuelas donde los docentes no han recibido ni una sola formación en prevención de bullying en años. Y eso pasa tanto en escuelas públicas como en privadas. Pero también hay otras donde sí se han capacitado, pero solo por cumplir con un requisito administrativo, no como un compromiso real. Exacto. Podemos llegar a tener una percepción de que las privadas están mejor preparadas solo por tener más presupuesto que las escuelas públicas, pero la verdad es que Alma nos plantea otra perspectiva sobre mirar a nuestro país en el tema de la docencia. Más que hacer una comparación en sistema público-privado, yo diría cómo está nuestro país en el tema de la docencia. Cómo estamos reconociendo la labor que hacen los docentes. ¿Qué quiere decir esto? Que los maestros no solamente están cumpliendo con su rol de educar y generar un aprendizaje significativo de conocimiento práctico y teórico en la vida de las infancias. Están gestionando también temas de habilidades socioemocionales, están también cubriendo espacios donde las familias muchísimas veces se quedan cortas en la presencia de una compañía segura para ellos. Y entonces quizá ahorita me pueden decir la gente que está en un sistema privado, no, es que sí estamos más preparados porque tenemos que cumplir con ciertas normas, con ciertos reglamentos, pero lo que nos tenemos que observar es que el sistema educativo y uno de los derechos de las infancias es vivir en un sistema que sea público y gratuito y que sobre todo que sea al alcance de cualquier infancia. Entonces eso conlleva también una responsabilidad de los docentes.
Lo que sí tenemos que darnos cuenta es, 1, la visión que tenemos del profesorado en nuestro país, y 2, cómo también desde la institución educativa se les está apoyando a esos profesores. Esos 2 puntos que menciona, el tener una visión amplia sobre la docencia en nuestro país y si se les está apoyando o no a los docentes, se me hace indispensable, porque sí, hay una realidad que no podemos negar. Las escuelas privadas tienen recursos para capacitar mejor a sus docentes y a toda la comunidad escolar. Y las escuelas públicas, que también hacen lo mejor que pueden, muchas veces se quedan sin este acceso por el tema de los recursos económicos. Así es. Y para poner un ejemplo de eso que mencionas, Isa, nosotros aquí en la Fundación hemos podido beneficiar a muchas escuelas públicas, pero cuando nos donan recursos económicos, ya sea por parte de empresas privadas o por convocatorias en las cuales concursamos y nuestros proyectos pasan la prueba final. Con ese recurso donado es como podemos llegar a esas escuelas que no tienen la solvencia económica. Ahora, pasemos a otro punto que se vive en las escuelas, que no es bullying, pero es importante mencionar: las agresiones que los estudiantes ejercen hacia los docentes. ¿Existe? ¿Cómo responden los docentes ante esto? ¿Qué hacen los padres de familia? Escuchemos lo que nos tienen que decir las maestras. Yo nunca he tenido uno, pero sí he tenido compañeros, compañeras que en ocasiones escuchan, ¿no? que el estudiante hace algún comentario, ¿no? con los demás alumnos, ¿no? Como en esta parte le voy a decir a mamá y te voy a demandar, o cosas de ese tipo, ¿no? Como en esta parte de poder un poco, nosotros decimos, ¿no? Se han empoderado de tal manera en ocasiones que ni siquiera puedes llamar la atención por alguna situación en ocasiones, ¿no? Que también queda de parte de nosotros como profesores saber cómo acercarnos. Pero en una institución privada en ocasiones sí tienes que tener mucho cuidado, ¿no? Bueno, igual en cualquier institución, pero acá de repente sí puede ser como esta parte de al dar una cuota, a lo mejor al hacer un pago por el servicio, sí hay un poco como esta parte de los alumnos. Algunos docentes han sido víctimas de faltas de respeto, amenazas verbales o chantajes por parte de algún alumno. Lo que se realiza es atender a la brevedad del hecho. Efectivamente se tiene que sancionar al alumno, ¿no? Aunque en estos momentos pues sí no tenemos un protocolo claro para nosotros como docentes, no tenemos un respaldo que nos apoye en esta parte, porque pues siempre la atención es hacia el alumno, pero pues se deja a un lado al docente, ¿no? Entonces, más allá de tener el apoyo, pues esto desmotiva mucho nuestra labor como docentes y pues nos tiene en una zona de vulnerabilidad. Qué fuerte lo que escuchamos de ambos testimonios. Por un lado, tenemos que en escuelas privadas los estudiantes se sienten empoderados para amenazar a sus docentes, y esto, por supuesto, alentados por algunos padres de familia que, aunque se les llama para comunicar el hecho, no hacen nada. Y por el contrario, en las escuelas públicas, aunque exista el marco de convivencia y te indique qué hacer en algunos casos, no hay un protocolo específico que te guíe sobre cómo atender esas situaciones y deja desprotegidos a los docentes. La verdad es que eso es muy desalentador. Y tengo que confirmar esto que dicen ambas maestras, porque en la fundación lo hemos visto. En las escuelas privadas, donde hay un pago por una colegiatura, se tiende a creer que como yo soy él o la del dinero, tú me debes responder a mí como yo quiero. Es decir, hay un ejercicio de poder, y ese tipo de poder es violencia escolar, porque no por tener dinero o pagar una colegiatura me da derecho de ir a amenazar o insultar al docente de mi hijo. Totalmente de acuerdo. Y entonces la pregunta que podríamos hacernos es:
¿Qué tan protegidos están hoy en día los docentes ante las violencias que vienen de sus propios estudiantes o incluso de las familias? Porque no es solo un tema de disciplina, se trata de dignidad laboral, de salud emocional y de justicia. Y justo es aquí donde entra algo muy valioso que nos comparte Alma. Yo algo que escucho en ambos lados es ¿qué hago? ¿Cómo intervengo? ¿Qué hago cuando las familias vienen y me gritan a mí? ¿Qué hago yo cuando llega una familia y me amenaza? ¿Qué hago yo cuando llega una familia y te dice, ¿sabes qué? Sí me voy a llevar a mi hijo, pero toda la gente se va a enterar que tu escuela es incompetente? Y es un tema de violencia, ¿no? Porque no se queda solamente en él, me voy y ya me quedo yo a trabajar lo que quizá la carencia que yo tuve como familia, sino es me voy y aparte te amenazo y te digo que te va a ir muy mal. Entonces también hay esas necesidades de sentir apoyo por los docentes por parte de toda la comunidad, o sea, no solamente del sector dentro de la escuela, sino también del contexto donde está esta comunidad. Y como familias es qué podemos hacer para cuidar los espacios donde nuestros hijos están siendo cuidados también y donde están adquiriendo sus procesos de aprendizaje. Lo que nos dice Alma es muy revelador, porque más allá de si la escuela es pública o privada, hay una constante. Muchos docentes ya no solo nos preguntan cómo prevenir el bullying entre estudiantes, sino también ¿qué hago cuando es a mí a quien están violentando? Esto invita a una gran reflexión. Porque por un lado tenemos a padres de familia que están cansados de que a sus hijos se les descuide y que por lo tanto les hagan bullying, y por otro lado tenemos a los docentes rebasados por toda la carga que tienen y que hemos mencionado en episodios anteriores. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Porque más que ver qué lado es más importante o a quién vamos a atender primero, es importante comenzar a percibirnos como una comunidad. Y para que puedan entender por qué hablamos de la importancia de la comunidad, vamos desde lo más básico. ¿Qué es una comunidad? Es un grupo de personas que comparten elementos en común, como un territorio, valores, intereses, objetivos o una identidad. Pueden ser grupos geográficos, virtuales o culturales, y se caracterizan por la interacción y el sentido de pertenencia entre sus miembros. Pertenecer a una comunidad es fundamental, porque fomenta el sentido de pertenencia, proporciona apoyo emocional, ofrece oportunidades de desarrollo personal y social, y además, una comunidad saludable puede mejorar la calidad de vida al reducir el estrés, fomentar la confianza y brindar acceso a recursos y oportunidades. Esto que acabamos de mencionar es de acuerdo con un artículo publicado en Psychology Today. Y justo ahí está el punto clave, Isa, porque cuando hablamos de bullying, muchas veces lo vemos como algo que solo ocurre entre los estudiantes, o incluso como algo que le pasa al otro. Pero si entendemos que formamos parte de una comunidad, entonces dejamos de ver el problema como algo externo y empezamos a reconocer que nos afecta a todos. Cuando un menor es violentado, cuando un maestro es acosado, cuando una mamá ya no sabe a quién acudir, todo eso debilita el tejido de la comunidad escolar y es ahí donde urge cambiar la conversación, dejar de señalar culpables y empezar a construir soluciones colectivas. Por eso le preguntamos a Alma, ¿cómo se empieza? ¿Por dónde se teje una comunidad que se cuida, que se escucha y se hace cargo? Los papás y a veces las familias buscan mucho que se corrija, que se elimine, sin darnos cuenta qué está pasando o por qué está ocurriendo eso que estamos viendo, que estamos viviendo, para poder transformar. Entonces sí invitamos a las personas que nos están escuchando a generar está pasando esto, en lugar de llegar y recriminar y dañar más el tejido de la comunidad escolar, es ¿qué hago para que esto no vuelva a ocurrir? Y no desde la ira, sino que estoy enojado, necesito poner un límite, entonces, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo sumar para que esto no ocurra nuevamente?
y que también va a ser es algo corresponsable, porque también entonces la escuela, al sentirse apoyada, sentirse validada también en su toma de decisiones, le va a dar energía para continuar interviniendo y dando seguimiento a las situaciones que están viviendo dentro del entorno escolar. Esto es algo muy nuevo que hemos aprendido en la fundación, generar redes de cuidado entre ellos. O sea, cuidarse, aprender a cuidarse entre ellos, generar espacios de comunicación, de conexión, que ellos puedan decir de sus necesidades. Quizá tú puedes decir, oye, a mí este grupo me está rebasando porque ya intenté 10,000 cosas y no me funcionan, ¿tú qué harías? Y que empecemos a darnos cuenta que en un trabajo colaborativo entre nosotros podemos aprender a gestionar estas redes de cuidado. Que no te veas tú solo enfrentando el mundo. Créeme que si tú estás pasando esa situación, quizá del otro lado de la mesa o en el grupo de quinto, de sexto, también alguien más lo esté viviendo. Entonces sí tenemos que empezar a generar esta comunicación de decir, yo ahorita esto me está rebasando, entonces yo pido que ustedes me ayuden. Como empezar a darnos cuenta también de esa necesidad de gestionar procesos de cuidado entre el mismo personal docente. Después de escuchar estos testimonios, tenemos para ustedes unas preguntas. ¿Continuamos comparando ambos contextos escolares? ¿O mejor nos comenzamos a cuestionar cómo construimos una comunidad escolar verdaderamente sana? Porque lo que aquí les presentamos no son opiniones aisladas, son realidades que viven muchas escuelas con diferentes matices, pero en algo en común. Quienes terminan en medio de esta problemática son los estudiantes, y ellos merecen entornos seguros donde puedan aprender sin miedo. Así es, y precisamente eso es algo que mencionamos en el episodio anterior. El bullying es un problema de adultos que impacta directamente a niñas, niños y adolescentes, porque detrás de cada caso de acoso escolar hay omisiones, normalización, falta de intervención y muchas veces no importa si la escuela es pública o privada. Lo que importa es que sí hay una comunidad adulta dispuesta a actuar. Entonces, podríamos concluir que, más que ver quién lo hace menos mal, lo importante es que cada quien, desde su rol, se cuestione ¿qué tipo de escuela estoy construyendo? ¿Qué tipo de educación le estoy dando a mi hijo o hija? ¿Soy congruente? ¿Estoy siendo parte de la solución o parte del problema? Y si este episodio te hizo reflexionar, cuestionar o simplemente te dejó con un nudo en la garganta, compártelo. Compártelo con esa persona que sabes que también necesita escuchar esto. Porque visibilizar lo que incomoda, lo que duele, lo que se calla, también es una forma de transformar. Y recuerda que este espacio no busca dar respuestas perfectas, pero sí abrir conversaciones necesarias. Porque este espacio no es terapia, pero ayuda. Todos los comentarios emitidos en este podcast son responsabilidad de quien lo dice y no de Fundación en Movimiento. Esta fue una conversación real sobre todo lo que está pasando en torno al acoso escolar, porque hablarlo no es terapia, pero ayuda.